Llegamos al último domingo del año, del 2020. Vieron, por ahí se hace el chiste de que saltemos, no lo contemos, o sea, contamos 2019, 2021, como que no hubiera existido. Pero yo creo que a pesar de todo, debemos ejercitar un corazón de agradecimiento. Debemos dar gracias. ¿Sí? La palabra dice que tenemos que dar gracias en todo. En todo. No quiere decir que tenemos que ser masoquistas pero si vemos la situación, vamos a ver también al Señor, porque vemos la gracia del Señor que nos acompañó en medio de toda la dificultad, en medio de todas las luchas, las pruebas, ¿sí? Los golpes que habremos recibido en el año, pero hubo también victorias, hubo momentos en que alguien nos levantó, hubo momentos en que alguien nos cobijó. ¿Y quién fue sino el Señor ese? ¿Quién fue sino el Señor el que nos dio nuevas fuerzas? Es verdad, estamos en una cuarentena, ¿sí? Estamos en un proceso de pandemia. ¿Quién no tuvo algún conocido o algún familiar que estuvo internado, ¿sí? O que estuvo en la casa con problemas del virus? ¿Quién no con toda esta situación tuvo problemas financieros o económicos? Todos en parte fuimos tal vez afectados por esa situación, ¿sí? Es más, hoy en día vos hablas con gente. El otro día me llamó alguien preocupado porque no se podía juntar con el papá porque el papá no quería salir de la casa. Entonces, lo hizo bien, sí, pero también a veces nos damos cuenta que hay mucha gente que está asustada, ¿no es cierto? Y hay otros por el otro lado, el otro extremo, que ya, dale que va. ¿Sí? Hay gente que lo toma seriamente, hay gente que dice que no, que es algo todo armado, de aquí y allá, hay de todo. ¿Sí? Hay de todo. Pero a pesar de todo eso, que hay esa gran madeja, que el único que sabe realmente es el Señor. Por eso justamente nosotros tenemos que tener una actitud de agradecimiento. ¿A eso es posible? Vamos a tomar un ejemplo de la palabra de Dios. Vamos al libro de Hechos. Hechos capítulo 14. Mientras que vos lo buscás, yo te voy a contar un poquito el contexto. En Hechos capítulo 14 está dentro del relato que hace Lucas sobre los viajes misioneros de Pablo. Y en el capítulo 14 especialmente llega a la ciudad de Iconio, donde ahí predica Pablo, ¿sí? Y Bernabé, pero donde ahí también hace milagros en el nombre del Señor, predica, y es perseguido. Y como lo quieren matar, ¿cómo lo mataban en ese momento? A pedradas. Entonces, como lo querían matar, él se escapa y llega a la ciudad de Listra. Ahí en la ciudad de Listra él empieza a predicar, ¿sí? Él empieza a predicar y ve que dentro de las personas que lo estaban escuchando hay una persona que era sensible, que prestaba mucha atención, pero que estaba inválida, ¿sí? Entonces Pablo, no solamente predica, sino que esta persona es sanada. A raíz de eso, ahí en la ciudad de Listra lo toman a Pablo y Bernabé como dioses, a tal punto que quieren ofrecer un sacrificio en agradecimiento a ellos como son dioses, y ellos se cortan en señal de humildad en ese momento las vestimentas. Dicen, no, miren, somos de carne y hueso como ustedes, no somos dioses. Entonces llega alguien que viene de Antioquía, que eran judíos que venían de ese lado, y dice, no, estos son dioses, estas son personas como nosotros. Entonces hay toda una revuelta y los quieren nuevamente matar. Y lo apedrean a Pablo. Sí, y lo apedrean. Y vamos al versículo 18 del capítulo 14 de Hechos. Dice, pero aunque les dijeron esto, les fue difícil impedir que la gente les ofreciera el sacrificio. Es decir, le querían ofrecer el sacrificio porque los consideraban Dios. Versículo 19. En esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que hicieron cambiar de parecer a la gente. Entonces apedrearon a Pablo y, creyendo que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se juntaron alrededor de Pablo,
Él se levantó y entró otra vez en el pueblo, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar las buenas noticias en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes y, recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les dijeron que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Y hasta acá vamos a leer en este pasaje. Y realmente él estaba enfrentando, Pablo y Bernabé, una dificultad. ¿Sí? Ahora vamos a volver al pasaje. Que es una dificultad real como la que estamos viviendo nosotros hoy en día, como argentinos y en general como humanidad. ¿Sí? Como describíamos antes, hay cosas que son reales. ¿Sí? Son reales. La situación económica que estamos viviendo es real. El tema de que hay personas que murieron es una realidad. El tema de que hay personas que se contagiaron, o que nosotros mismos el día de mañana, o yo mismo me puedo contagiar el día de mañana, también es una dificultad, una realidad que puede ser. No estamos exentos. No estamos exentos. Es decir, el tema de la mucha información o la desinformación también es una realidad que hay. ¿Sí? El tema que andamos todos con barbijo o con mascarillas, y me hace acordar las películas que veía cuando era más chico, pues sigo siendo chico en mi interior, más chico, y que se mostraba el futuro, todo oscuro, todo con máscaras, caminando separados. Parece imágenes nosotros apocalípticas de esas grandes películas. Eso son realidad. Es una realidad, una dificultad, algo real que estamos viviendo. Ahora, esa realidad, ¿cómo la tomamos nosotros como cristianos? Ahí está el tema. Ahí está la gran pregunta. ¿Cómo la tomamos? Porque Dios, a pesar de todo eso, sigue siendo bueno, es bondadoso, es misericordioso. Él no cambió. Santiago escribe, y en la carta de Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos o muy felices o doblemente felices cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Y en toda clase está también esta situación que estamos viviendo de pandemia. Es decir, que la palabra nos exhorta que ante estas dificultades reales tenemos que estar como gozosos, felices. ¿Por qué? Porque nuestra base no está en la situación. Nuestra confianza no está en las circunstancias. Después volvemos. Pero dice, tenemos que estar felices ante estas dificultades ciertas. El apóstol Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, dice: por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por algunas pruebas, porque la fe de ustedes es como el oro. Su caridad debe ser probada por medio del fuego. ¿Sí? Después léelo, 1 Pedro capítulo 1, 6 y 7. Es decir, está comparando las situaciones, las pruebas, lo que estamos viviendo tal vez nosotros. El hecho de usar barbijo, el hecho de cuidarnos, el hecho de mucha o poca información, del miedo o nada de miedo. Todo esto que estamos viviendo, tenemos que estar gozosos. ¿Por qué? Porque para nosotros los cristianos son pruebas. Son oportunidades que Dios nos da, ¿para qué? Para pulirnos, para limpiarnos como el oro, para sacar todo lo que no es oro y que quede en nuestras vidas, aquello que resplandezca y sirva para que otros conozcan al Señor. Calvino decía: al final del conflicto siempre vemos esto, que la fe triunfa sobre las dificultades que nos asedian. Y tiene razón. ¿Sí? Es decir, que al final de todo, y mire que le habrá pasado Calvino cuando fue perseguido, pero dice, al final de todo vemos que la fe siempre triunfa y las dificultades que nos asedian pasan a segundo plano. Estamos en dificultades reales.
Pero lo segundo que quiero que tengamos presente hoy es que Dios gobierna todo. Es decir, que Dios tiene el control. La pandemia no lo sorprendió a Dios. Dios no estaba distraído en otra cosa y, uy, hay una pandemia, uy, un virus que vino de no sé dónde. No hay virus que escape de la soberanía de Dios. Eso es una afirmación, una declaración que tenemos que tener los cristianos. Amén. No hay una sorpresa de la pandemia para Dios. Te los leo los pasajes y después te perdés alguno, me pedís la cita o ves el video. Pero en 1 Crónicas 29:12, ¿sí?, dice que Dios es el gobernante de todas las cosas. El apóstol Pablo en 1 Timoteo 6 dice, bienaventurado es Dios y solo Él es soberano. En Mateo 10:29, ¿te acordás? El Señor Jesús dice que ni solamente un cabello cae de nosotros sin que el Padre no lo sepa. Jeremías capítulo 3, versículo 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede decir que la pandemia lo agarró distraído a Dios? Daniel en el capítulo 4 declara, y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Fíjate, qué declaraciones. No hay quien que los ejércitos del cielo, es decir, los ángeles y los habitantes de la tierra, hacen lo que Dios quiere. El mismo capítulo 4 de Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? ¿Sí? Y tenemos pasajes en Isaías o en Proverbios que dice que la suerte es echada en el regazo, mas Jehová o el Señor es el que toma la decisión. O el libro de Amós que dice, si te toca la trompeta de la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Entonces, dentro de la dificultad está el gobierno de Dios. Dios lo gobierna. Dios está gobernando todo. ¿Te acordás cuando el Jesús estaba ante Pilato? Pilato se creía que tenía la manija. ¿Sí? ¿Te acordás el pasaje ese? Pilato se creía que tenía la manija y le dice al Señor, ¿no sabes quién tiene autoridad para crucificarte? Y el Señor, que le contesta, mira, yo me lo anoté para no equivocarme, dice, ninguna autoridad tendrás sobre mí si no te la fuere dada de arriba. Es decir, que el Señor te estaba diciendo que Pilato, que se creía que hacía y que lo podía crucificar si él quería o no, sin embargo la autoridad que Pilato tenía aún para crucificar al Señor se la había dado Dios el Padre. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente soberano, es infinitamente sabio y es perfecto en su amor. Te lo repito, es absolutamente soberano, nada se le escapa de su control, es sabio, infinitamente sabio, entonces hace las cosas con propósitos, con fines, y es perfecto en su amor. Es decir, que Él nos ama no con un amor dependiendo de o un amor ahí. Es perfecto en su amor hacia nuestras vidas. ¿Sí? Estas tres verdades no las tenemos que olvidar nunca. Ahora volvemos al pasaje de Hechos 14. ¿Y por qué quise leer este pasaje? Porque fíjate esto. A pesar de que el apóstol, en primer lugar, a pesar de que el apóstol Pablo estaba haciendo lo correcto y lo que Dios le había dicho, no lo evitó, ¿qué cosa?
El sufrimiento. Lo apedrearon, lo arrastraron, lo consideraron como muerto, lo dejaron como muerto a tal punto que dice la Escritura que otros cristianos se pusieron alrededor de él para ver si realmente estaba muerto o no. Si oraron o no los cristianos por él cuando lo vieron así, no lo sabemos, no lo dice la Escritura. Algunos comentaristas dicen de que los cristianos oraron y él volvió a vivir o no, eso no lo tenemos en el pasaje bíblico. Lo que sí sabemos es que él estaba como muerto. Pero ¿cómo Dios le permitió todo eso si estaba haciendo lo que Dios quería? Es que por hacer la voluntad de Dios o como hijos de Dios no nos quita la posibilidad de sufrir, de que nos podamos contagiar. Otra cosa interesante de este pasaje es que nosotros actuamos al revés. Él fue dado como muerto, ¿y qué hizo después? Cuando se levantó. Volvió a la ciudad. Siguió predicando. Se fue a Derbe, a Antioquía, y volvió nuevamente a la misma ciudad. Nosotros a veces cuando nos pasa algo, ¿qué hacemos? Tiramos la toalla, abandonamos. ¿Sí? Entonces, en situaciones difíciles, cuando somos conscientes de que Dios gobierna todas las cosas, tenemos que tener esta actitud del apóstol Pablo. ¿Sí? Esta actitud que él tuvo. ¿Y qué es lo que yo creo que lo fortaleció a él y que nos puede fortalecer a nosotros? Y llevarnos a realmente una actitud de agradecimiento, a pesar del encierro que tuvimos, a pesar de la pandemia y de todo lo que queramos decir. En primer lugar, la convicción que tiene de salvación del apóstol Pablo, esa certeza, mejor dicho, de conversión. Si ustedes se fijan, el apóstol Pablo muchas veces repite cómo él conoció al Señor. Muchas veces lo repite. Esa es la certeza que él tiene. Y eso lo sostenía. Muchas veces repite, no, porque yo iba persiguiendo a los cristianos camino a Damasco y pasó esto, una luz, y escuché la voz y caí en tierra. Algunas veces con más detalle, otras veces con menos detalles, pero aún eso lo fortaleció en los momentos de enfrentar grandes autoridades. Esa certeza que él tenía de cómo Dios le había tocado la vida y lo había cambiado. Esa certeza de conversión, de cambio, de realmente de salvación, que lo lleva a vivir de una manera diferente. ¿Esa misma certeza la tenemos nosotros? ¿O tenemos dudas? Y después, lo que el apóstol Pablo también le sirvió, no solamente la certeza, sino también la convicción de su llamado. Eso es lo que lo levantó. ¿Por qué yo creo, y es lo que me parece, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que a él lo levantó? Porque lo arrastraron por un camino de rosas, lo arrastraron por un camino de polvo, de tierra, de piedras. ¿Qué es lo que lo llevó a sacudirse, a ponerse alguna curita por ahí, un mertiolate, y volver a predicar? La convicción del llamado que tenía. La convicción del llamado. Esa certeza de que su vida había cambiado y tenía una convicción de su llamado. Que lo llevaba a confiar en aquel que lo había llamado. Y yo digo, es lo que necesitamos nosotros los cristianos en este tiempo. En este tiempo de tanta incertidumbre necesitamos certezas, convicciones.
Necesitamos ser cristianos con certezas, con convicciones, con certezas de que el Señor está en nuestra vida, de que el Espíritu Santo está en nosotros, de que su palabra es la verdad. Necesitamos tener convicciones del llamado que Dios nos hizo a predicar, a no callarnos, a vivir en forma santa, apartada para Dios. Pero claro, no estamos bien espiritualmente, entonces viene una ola o viene esto que Dios permite, esta pandemia, y nos agarra mal parados. Es como la historia ¿te acordás? La que dio el Señor cuando terminaba el Sermón del Monte, que la conocemos. ¿Te acordás? El que construye sobre la arena y el que construye sobre la roca. Cuando a mí me cuentan esta historia yo digo, sí, ya la conozco, pero ¿la vivimos? ¿Dónde edificamos nuestra vida? Entonces, el 2021 no creo que varíe mucho al 2020. Tal vez salgamos un poquito más. Pero vamos a ir siguiendo con el barbijo, vamos a ir siguiendo con muchas cosas por Zoom, vamos a seguir. ¿Por qué? Porque hay cosas que cambiaron y no van a volver para atrás. Y esto de la pandemia, no nos olvidemos que es unas señales de los últimos tiempos. ¿Sí? Quiere decir que el Señor viene. Entonces es cuando más tenemos que tener certezas, convicciones. ¿Para qué? Para que la pandemia no nos pase por encima. Y no te estoy hablando de contagiarte, estoy hablando de la vida espiritual, que es más importante que usar un barbijo que contagiarse. Llegamos a fin de año. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Porque si pensamos bien, tenemos que agradecerle al Señor por la salvación, por la vida, por cuántas cosas, por su cuidado. Porque a pesar de que pasamos tormentas, Él estuvo ahí acompañándonos. Son dificultades reales que pasamos este año y que vamos a enfrentar el año que viene. No nos olvidemos, Dios gobierna todo. Aunque no lo entendamos, es así, la palabra lo declara. Y lo tenemos que creer por fe. Dios gobierna todo. Todo, absolutamente lo que pasa, está gobernado por Dios. Y acá tenemos las dos opciones. ¿Cómo vamos a enfrentar el año que viene? Con las certezas y la convicción que tenía el apóstol Pablo, que lo llevó a sacudirse y seguir con su tarea, o nos va a ganar el desánimo. ¿Vamos a caminar confiando en el Señor? Vamos a inclinar las cabezas. Y te voy a pedir que te tomes un minuto ahora y yo voy a hacer silencio por un minutito, porque en tu corazón, en tu interior, en voz baja, ahí donde estás, dale gracias a Dios. ¿Tiene que haber algún motivo en el 2020 para darle gracias a Dios? Si realmente caminamos de su mano, hay motivos para darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Pero también me gustaría invitarte a que pidas al Señor mayor certeza, mayor convicción de lo que Él es, de quién está en tu vida, que está el Espíritu Santo de Dios, de que la palabra de Dios, la Biblia, es real y es para nuestros tiempos y transforma nuestra manera de pensar. Mayor certeza y mayor convicción para seguirlo a Él. Él no quiere nuestra comodidad, acordate. Él quiere que nosotros seamos a la semejanza del Señor Jesucristo, no que estemos cómodos, sentados como cristianos en un sillón. Por lo tanto, nos va a incomodar, nos va a mover.
y pedile para el 2021 que te puedas sacudir, como hizo el apóstol Pablo, y volver a predicar. Si hay cosas que tenés que dejar, sacudite y volvé al plan que Dios tiene para tu vida. No hay cosa mejor que estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Es difícil? Sí. ¿Se puede? Sí. Si no, Dios no nos lo propondría. Señor, te queremos dar las gracias. Padre, gracias por este año 2020. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Padre, porque todo esto no te encontró a vos distraído, sino que vos seguís en el gobierno. Y todo esto que estamos viviendo es para nuestro bien. Es para que podamos ser probados como el oro y salgamos aprobados. Padre, realmente ayúdanos. Danos para este tiempo, danos para el año que viene mayor convicción, mayor certeza de lo que vos hiciste y estás haciendo en nuestras vidas. Y Padre, y ayúdanos realmente a poder encarar el año próximo buscando tu voluntad, buscando el centro de tu voluntad para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Sin vos no podemos hacer nada. Por eso es que, Padre, queremos que nos ayudes. Y, Padre, todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.